directora Tatiana Mora y estoy súper bien acompañada por mi compañera Fabiola Herrera. Hola Tati, buenos días, bienvenidos también a nuestros invitados el día de hoy. Y ya lo decía usted, un tema muy importante más que se aproxima, por ejemplo, el depósito y pagos de aguinaldos y también que estamos terminando año, así que es muy importante siempre, o por lo menos lo que los asesores dicen, que cada vez que se inicia año hay que hacer un presupuesto. Por eso hoy vamos a hablar de las finanzas familiares y tenemos el honor de contar con dos personas muy importantes el día de hoy en este programa de Proyección INVU, que es don Cristian Solano, él es el subgerente del INVU, y también Javier Sancho, asesor financiero, quien nos va a dar todas las recomendaciones. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, empecemos, Fabi, ya sí. Exacto. Para empezar a dar esos tips que yo estoy segura, yo es que siempre espero diciembre. Ya cuando yo empiezo a ver por el aguinaldo, ya yo empiezo a decir ya. El otro día estaba hablando con unos amigos y decían, es que ya huele a aguinaldo, ya está ahí, ya más cerca. Pero también lo que está más cerca es el ver cómo lo vamos a administrar, ¿verdad? Así es. Vamos a ver. ¿Qué le parece si empezamos definiendo eso? Inclusive vamos a echarnos un paso para atrás y vamos a hablar del presupuesto familiar. En realidad el presupuesto familiar es simplemente una herramienta de planificación, pero más que eso también tiene que ser un instrumento de bienestar familiar, de tranquilidad emocional en la casa, ¿verdad? Es algo que tenemos que construir en familia. Y básicamente se construye con 5 principios. Entonces, para la amiga y el amigo que nos está viendo hoy, lápiz y papel. Lo primero es determinar muy bien cuáles son los ingresos que tenemos en la casa. Identificar si esos ingresos son fijos, o sea, todos los meses recibo la misma cantidad de dinero, o como la gente que está en ventas, ¿verdad?, que su ingreso puede fluctuar todos los meses. Lo segundo es determinar el nivel de gastos. Y ese nivel de gastos uno lo puede partir en 3 grandes grupos. Los gastos fijos, alquiler del hogar, educación, alimentación, gastos variables, ¿verdad?, como por ejemplo puede ser entretenimiento, ocio, ¿verdad?, que estaban hablando de un concierto, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y están los que son más o menos una vez al año, los ocasionales. El mejor ejemplo, ¿verdad, Tatiana?, puede ser el marchamo, ¿verdad?, que es ahora todos estamos en esa carrera, o la gran mayoría estamos en eso. Una vez teniendo eso, uno puede definir cuáles son realmente las metas y los objetivos que como familia nos queremos plantear. Podemos tener ahora un objetivo de muy corto plazo, el uso del aguinaldo, y ahora hablamos de eso. Lo otro es de mediano plazo. No sé, un viaje, la compra de un electrodoméstico muy específico, ¿verdad? Hoy todos, el celular, la computadora, etcétera. Y cosas ya más de largo plazo. Aquí los amigos del INVU nos van a hablar de esos temas de largo plazo, ¿verdad?, como puede ser la compra de la casa. Y una vez que uno tiene esos 3 paquetes, ingresos, gastos, metas, ya uno puede empezar a determinar ahora sí cómo vamos a mover los dineros de la familia de forma grupal. El objetivo es familiar, no es de papá, no es de mamá, ¿verdad?, es de la familia. ¿Qué queremos hacer? Bueno, usted decía de la familia, pero ¿qué pasa cuando en la familia, Cristian, hay chiquitines, ¿verdad? No todas son personas adultas o no hay adolescentes, incluso también, pero cuando hay chiquitillos, ¿cómo le explica uno a un pequeñito de 4, 5, 6 añitos la importancia de las finanzas? Claro, como bien lo decía don Javier, el tema del presupuesto familiar, que se habla mucho siempre del presupuesto, pues sí, efectivamente es una herramienta muy útil y que es necesaria realmente para uno tener una idea de cómo salir adelante, cómo tener una salud financiera adecuada. Y eso empieza desde los pequeños también. Se ha recomendado mucho que a los pequeños, de una manera, llamémoslo jocosa, les enseñemos a jugar cómo ahorrar, por ejemplo. Y cuando se elabora un presupuesto, pues hacerlos partícipes de ese presupuesto. Es importante que ellos conozcan lo que cuesta el dinero también, ¿verdad? Y cómo podemos gastarlo. Entonces, como bien lo decía don Javier, el presupuesto debe ser una herramienta familiar. No es algo del papá o de la mamá, sino de todos en la familia, porque al final todos incurrimos en costos, ¿verdad? Y eso es lo que va creando un hábito financiero desde los niños y que lo vayan aplicando a través de toda la historia, ¿verdad? De ellos en la familia. Y cuando ellos ya pues tengan su familia, pues lo sigan aplicando. Eso es fundamental. Bueno, cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? Era la famosa chanchita, ¿verdad? Donde uno ahorraba, sí. Y eso era interesante, ¿verdad? Uno le echaba platica y pues ahora, pues, obviamente hay otras herramientas, que eso es importante también, ¿dónde debo yo ahorrar?
¿verdad? Porque el dinero a través del tiempo pues pierde valor y es importante también ir pensando en cuentas de ahorro. Ahora hay mucha facilidad para los niños, por ejemplo, para que abran sus cuentas de ahorro y a los niños les entusiasma eso, ¿verdad? De saber, bueno, todas las semanas puedo echarle, no sé, 1,000 colones, 500 colones e ir viendo cómo va creciendo ese capital. Entonces, es un hábito que debemos fomentar desde los niños. Sí, me gustaría, exacto, recalcar en eso, y lo dijo Tati perfectamente, porque a veces los niños no tienen noción de lo que cuesta el dinero. Entonces hay momentos en donde, por ejemplo, un viaje o algún dinerito que se le dé a ellos mensualmente, donde tengan que administrarlo y se dan cuenta que se gasta con una ida al supermercado, por ejemplo, así de fácil, le van dando ese valor que se necesita. Lo vemos también cuando la gente no tiene esa educación financiera y cuando ya somos adultos, ¿verdad? Que tienen cualquier cantidad de deudas y préstamos. Ya sabemos que eso se viene arrastrando desde niños, ¿verdad? No lo tuvieron, entonces ya grandes no saben administrar el dinero. De hecho, hay una práctica interesante y es que cuando uno vaya al súper o a cualquier lugar a que tenga que ir a comprar algo, se lleve a los hijos, a los pequeños, y que ellos les digan, vaya, compre usted, pague usted. Exacto, ¿verdad? vea lo que cuesta. Exactamente, tome, eso cuesta tanto, páguelo usted. Y que entonces ese niño vaya ya administrando y vaya sabiendo el valor del dinero. Y lo que cuesta ganárselo también, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero es fundamental. Ahí, si me permitís, uno de los grandes retos que tenemos hoy en día es que el dinero, tal vez nuestra generación creció con billetes y monedas, ¿verdad? Entonces era relativamente sencillo. Yo recuerdo a papá y mamá darme cierta cantidad de dinero, no voy a decir para que no puedan adivinar mi edad, pero entonces uno gastaba eso y veía que se iba. Hoy el dinero es de plástico, hoy es tecnológico, hoy lo anda uno en el celular. Entonces ese tipo de enseñanzas tienen que ir a la par de otras herramientas, como decir, hay que priorizar, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que decía Tatiana hace un rato, ahora que huele a aguinaldo, ¿verdad? Mucha gente nos llama y nos pregunta, ¿qué hago con el aguinaldo? ¿Verdad? Fundamentalmente uno debería tomar 3 decisiones elementales. Lo primero es priorizar aquellos compromisos financieros que uno tiene. Las tasas de interés van hacia la baja, entonces podría decir uno, tal vez no le voy a amortizar más al crédito porque esperaría que la cuota comience a bajar, pero si estoy con tasa fija alta, podría ser que yo le ponga un poquito más a ese crédito para bajar la cuota mensual a partir del año entrante. Lo otro es, el tiempo pasa muy rápido y a la vuelta de nada estaremos hablando de útiles escolares, de la entrada a clases, y entonces ahí hay una necesidad adicional. Entonces uno puede prever ese tipo de cosas. Y lo segundo es, bueno, esta es una gran oportunidad para comenzar a ahorrar, tener ese capital semilla para decir, bueno, voy a empezar a ahorrar para este proyecto que tengo para el 2025 o el 2026. Y finalmente la parte bonita, que es gastar, ¿verdad? Porque al final es darse un premio. Entonces uno lo que tiene que enseñarle a los hijos, para volver a ese tema, es prioricemos, hagamos una lista. ¿Cuántos amigos secretos tenés? ¿Verdad? ¿Cuántos tíos van a recibir regalos? El regalo de la abuela, del abuelito. Vamos haciendo eso y tengamos un presupuesto para cada una de esas cosas. Y aprovechemos y nos vamos de compras, pero con una lista. No cometamos el pecado de ir al supermercado con hambre, ¿verdad? Porque uno se lleva más de la cuenta. Pero sí se va uno con antojos de vez en cuando. No, yo me voy con antojos todo el tiempo. Con todos los antojos. Todo el tiempo. Y eso que dice Javier es importante. Una práctica que uno debería tomar siempre es ir al supermercado con la lista. Porque si no, uno empieza a gastar en cosas que no necesita, ¿verdad? Porque hay una promoción que, entre comillas, porque esas promociones a veces tienen su trampilla. Sí. Entonces, si usted va con la lista, usted se obliga a llevarse lo que tiene en la lista. Eso es una práctica importante que debería uno asumir para evitar aquellos gastos innecesarios. Y los famosos gastos hormiga, ¿verdad? Que se habla mucho de eso también. Tati, ¿qué incluyen las finanzas familiares? Bueno, yo estaba pensando y justamente leyendo que los gastos, pero esa es mi parte favorita. Y si a usted como a mí le pasa que su parte favorita también son los gastos, pues es importante que sepa que no solamente es eso, tenemos que ver las deudas que tenemos, las inversiones, y para eso nuestro compañero Álvaro nos preparó una nota. Las finanzas son un tema central en las familias, pues de un buen manejo de ellas depende que alcancen sus sueños y cumplan sus objetivos. Guiar la economía del hogar va más allá del conocimiento de cifras y números, porque también tiene que ver con el autocontrol, la renuncia y la capacidad de decir que no. Construir un propósito común en el hogar
donde todos aporten para conseguir la meta deseada, es vital en el proceso de cumplir con la planificación financiera y alcanzar el bienestar integral. Sabemos que no siempre es fácil que todos los integrantes de la familia se pongan de acuerdo en sus metas y sueños. No obstante, cuando se logra unificar los anhelos de todos, es mucho más fácil adquirir el compromiso y dar los pasos necesarios para cumplir con el plan. Es imprescindible que todos los miembros de la familia conozcan y asuman sus responsabilidades para alcanzar los resultados deseados. Esto incluye a nuestros hijos, quienes también deben participar en la planificación. Para tener un futuro económico estable, es importante aprender a gestionar las finanzas familiares de manera inteligente y colaborativa. Al establecer metas comunes, las familias pueden fortalecer su salud financiera y construir un legado económico sólido. Algunas recomendaciones para tener finanzas familiares saludables son establecer metas financieras juntos, crear un presupuesto familiar, fomentar la comunicación abierta sobre dinero, enseñar hábitos financieros saludables a los niños y prepararse para emergencias. Sea nuestro invitado especial para conocer más de este tema en Proyección INBU. Acompáñenos. Qué bonito eso que dijo en la nota, qué importante hablar sobre las metas financieras juntos, establecerlas, y creo que eso es una de las herramientas de más éxito. Si estamos claros en esto, podríamos seguir adelante funcionando mejor como familia, ¿verdad? Hablemos también del porcentaje que se debe establecer, por ejemplo, para ahorrar. ¿Cuándo es el momento ideal también para establecer un presupuesto? Bueno, la familia, como cualquier equipo, ¿verdad?, debería tener un objetivo y un norte claro y deberían jalar parejo. Justo para eso es la herramienta del presupuesto. La regla de dedo es 50% de los gastos para las cosas elementales, de nuevo, educación, comida, ropa. Un 20% de lo que tenemos debería usarse para cosas de ocio en general, y el 30%, ¿verdad?, es lo que uno debería estar destinando para cuotas de crédito, ¿verdad?, y eso implica absolutamente todas las operaciones crediticias, desde el almacén de línea blanca hasta la hipoteca de la casa, el carro, la tarjeta de crédito, y ojalá que de ese 30% te sobre al menos el 10% para destinarlo para un ahorro, ¿verdad? La gran invitación hoy para todos es que estas herramientas de ahorro en cualquier institución financiera del país es sumamente sencilla de programar. Recibe uno el pago mensual, la nómina, y de una vez retire el 10, el 5, el 2% de ese monto que usted recibe y póngalo a crecer. Y póngase un objetivo. La gente vive de ilusiones, ¿verdad? Entonces, si usted puede asociar ese objetivo con una ilusión, llámese el viaje, comprar el carrito, cambiar la casa, pintarla, etcétera, esas cosas caminan solas, porque el dinero se va multiplicando en esa cuenta. Incluso hay rebajos automáticos, existe esa herramienta, por si acaso se nos olvida o queremos usar ese dinerito para otra cosa, si usted lo establece con la entidad financiera, se lo hace automáticamente, ¿verdad? No solamente eso, sino que también puedes generar un fondo para emergencias, ¿verdad? Nunca se sabe, un caso de enfermedad, algo muy puntual que tenga que hacer uno y tiene ese ahorro destinado para ese objetivo, pero eventualmente podría funcionar también como emergencia. Y al final de cuentas, todos vamos pasando por diferentes etapas en nuestra vida, ¿verdad? Cuando somos más jóvenes, somos lo que se llama en economía unidades deficitarias, ¿verdad? Gastamos más de lo que producimos y por eso papá y mamá están ahí. Pero luego llega un momento donde uno sale de la casa, comienza a trabajar, ya se vuelve un profesional, y en ese momento más bien uno tiene que empezar a emparejar ese desbalance entre gastos e ingresos. Ojalá empezar a ahorrar para poder llegar a la edad mayor, cuando uno se retira, y entonces ahí sí poder aprovechar de esos ahorros que uno fue montando en el pasado para tener una pensión digna. Dicen que para ser una persona feliz hay que tener 3 cosas. 1, que sentirse querido y querer, tener salud y terminar dignamente desde el punto de vista financiero todos los meses. Tranquilo, dormir en paz. Ajá, Dormir en y a paz. eso iba, porque justamente ahora que Fabi estaba diciendo que es facilísimo en el banco, ¿verdad? Para poder ahorrar y tal, a mí me pasa, yo lo tengo, pero como ya les dije, a mí lo mío es gastar. Entonces uno se autosabotea. ¿Cuál es el mejor consejo que le podemos dar a esas personas que, como a mí les pasa, que dicen, no, sí ahorro, pero después pasaron por una tienda y vieron una promoción y fueron presas de esa promoción?
Como bien decía don Javier, hay que tener un propósito, ¿verdad? Un objetivo. Y las herramientas como para poder ayudarme a evitar estas cosas que estás diciendo, ¿verdad? De ser compulsivo en las compras. Por ejemplo, lo que se mencionaba del ahorro programado. Muchas instituciones o entidades tienen un producto que se llama ahorro programado. Usted le dice, bueno, yo todos los meses quiero que me rebajen de la cuenta tanto. Pero más allá de eso, también hay otras herramientas que no utilizamos en el mismo trabajo. Yo podría decir, rebájeme en tanto para meterlo en un fondo, ¿verdad? Hay empresas que tienen asociaciones solidaristas y ese rebajo es fundamental porque usted lo obligan a ahorrar y usted no ve esa plata, o sea, a usted lo que le llega es lo que va a gastar simplemente. Entonces, esas son cosas que uno puede ir pensando. Tener un fondo, un ahorro programado. Nosotros normalmente no nos chineamos en cuanto a la salud, ¿verdad? Nosotros deberíamos tener, yo se lo decía el otro día a Tatiana, un plan en cuanto a que cada año me haga unos exámenes, ¿verdad? Entonces yo voy a tener un fondo establecido para eso. Dentro de mi presupuesto, de mi herramienta que yo tengo que contemplar esas cosas. Pero yo les pregunto a ¿ustedes tienen un tipo de fondo de esos? Casi nadie lo tiene, ¿verdad? Porque pensamos en comprar, en gastar. Que vamos a ver, tenemos que darnos nuestros gustos, está bien, pero también tenemos que chinearnos nosotros mismos. O nos acordamos que tenemos que hacernos los exámenes porque de pronto aparece algo que nos obliga a realizarlos. Porque somos reactivos, claro, ¿verdad? No somos preventivos. Entonces, todo este tema de ahorrar no solo significa ahorrar porque tengo que comprar algo, no, también porque necesito también prever alguna situación, ¿verdad? Es importante siempre tener un fondo de emergencia, eso es fundamental, para que en caso de que sea alguna eventualidad yo pueda hacerle frente sin necesidad de tener que endeudarme. Ahora mencionaba Javier el tema del dinero plástico, ¿verdad? Eso es otra cosa, la tarjeta de crédito debe ser vista como un medio de pago y no como un medio de financiamiento. Lo que pasa es que nosotros normalmente la vemos al revés, como un medio de financiamiento y no como un medio de pago, ¿verdad? Porque una tarjeta bien utilizada, sabiendo las fechas de pago, las fechas de los cortes, por decirlo de alguna forma, es una excelente herramienta para uno organizarse y ordenarse. Y ahora que usted dice que habla sobre el dinero plástico, ¿verdad? Y Tati y sus antojos y demás, total, casi que siempre que hacemos un ahorro, establecemos una cuenta, nos dan una tarjeta. Yo supongo que es bueno no andarla en la cartera, Tati. Esa no, tarjeta, pero ahora no la ande ni la agregue al teléfono. No, eso le iba a decir, porque ahora es peor. Porque antes usted tenía noción de que si tenía un billete de 10,000 y lo gastaba y uno decía, qué rápido se me va la plata y gasté el billete de 10,000 y ya se fue, ¿verdad? Dios guarde uno de 20,000. Pero uno tenía esa noción. Don Javier, usted tenía la noción de, bueno, tengo tanto, lo estoy contando. Pero ahora que usted simplemente agarra este dispositivo y dice, pago, no estoy viendo esa transacción en realidad. Así es, y es parte de los problemas, ¿verdad? Se estima que más o menos 7 de cada 10 costarricenses tienen una deuda, ¿verdad? Y 4 de esos 7 tienen deudas crónicas. Eso quiere decir que su ingreso neto mensual está comprometido más allá del 30% para pagar esas deudas, ¿verdad? Si usted tiene ese síntoma, debería sentarse con su familia, de nuevo, esto es un trabajo en equipo, revisar en detalle, tratar de salir de los gastos hormiga, tratar de salir de aquellos gastos innecesarios, ¿verdad? Para volver a reencauzar las finanzas. De nuevo, ¿cómo podemos llevar estabilidad, bienestar y armonía familiar a través de una herramienta como es el presupuesto? Otro elemento, porque te oigo muy interesada en ir a comprar. Viene el Black Friday, ¿verdad? Eso iba a decir. Sí, me lleva, Tati. Entonces, ¿Sí? recibimos consultas, ¿verdad? De nuestra gente en la oficina de aprovechar estos temas, ¿verdad? Y entonces, en realidad, la tarjeta o las tarjetas en general, como medio de pago, te puede servir para aprovechar esas ofertas. Pero de nuevo, 3 elementos. Lleve una lista, esté claro a quién le va a regalar o qué se quiere regalar. Valide que eso no sea un deseo versus una necesidad. Y todos tenemos un amigo codo, ¿verdad? Entonces, si nos puede acompañar... Y otro despilfarrador. Y otro sí, pero hágale no caso a la conciencia, como le digo yo a mi hijo, a la conciencia buena. Entonces, esa conciencia buena te va a cuestionar, ¿para qué querés eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Si usted se pregunta 3 veces ¿para qué? Y se contesta, usted realmente tiene una necesidad, no es un deseo. Y usted dijo antes una frase muy importante que les aseguro que yo la aplico cuando voy con mis hijas al supermercado, porque principalmente la segunda se antoja de todo, pero siempre digo, eso no es prioridad.
esa frase que usted dijo, no es prioridad. Hay cosas que queremos, pero realmente no son prioridad, pueden esperar. Y eso creo que debemos plantearlo cada vez que vamos a hacer una compra. Sí. Y ahora que usted decía lo del Viernes Negro, ¿lo necesito realmente o es un simple antojo, verdad? De ahí la importancia del presupuesto. El presupuesto es una guía, es como cuando uno va a pasear y tiene un mapa, ¿verdad? Entonces, el presupuesto es una guía que te va llevando. Sí. Eso no es prioridad porque queremos hacer esto dentro de 2 meses, o dentro de 1 año, o dentro de 2 años, ¿verdad? Entonces, el presupuesto es lo que va llevándote. El presupuesto tampoco está escrito en piedra, ¿verdad? El presupuesto es un ejercicio, de nuevo, familiar, en el que nos deberíamos sentar de cuando en cuando, ¿verdad? Todos a decir, este mes se nos fue la mano en salidas, ¿verdad? Este mes se nos fue la mano en los conciertos, ¿verdad? Entonces, no. ¿Cómo va uno reordenando y reenfocando de nuevo los recursos de forma que los objetivos de largo plazo que como familia nos hemos propuesto, los llegamos a cumplir? Es que, bueno, se me fue, adelantó usted con el Black Friday, porque yo estaba pensando justo en eso, de que justamente ya viene esta época que es en 15 días, más o menos. El otro viernes. De hoy en 8. Y empezamos a hacer presa de el marketing y de las promociones, y entonces uno, si quería algo ya lo ve un poquito más barato, pero es en realidad que es más barato. Simplemente podría ser un espejismo de decirte, aprovecha esta oportunidad, pero en realidad no es tanto la oportunidad. Correcto. Eso es lo que los mercadólogos llaman ahora el FOMO, que es el miedo a quedarme afuera. Es que esa promoción va a desaparecer. No, de nuevo, una lista, priorice, póngale un presupuesto al regalo de la abuela, al regalo de la tía, al amigo invisible de la oficina. Haga todo ese ejercicio y diga, ok, yo puedo gastarme esto. Y eso que me sobra, ¿verdad? Tengo 2 decisiones. Eventualmente podría decidir gastarlo en mí, como decía Cristian, o más bien un ahorro para algo que quiero hacer más adelante, ¿verdad? Un viaje en febrero, en marzo, empezar a planificar qué quiero hacer en Semana Santa, ¿verdad? Pero la gente siempre es muy cortoplacista. El mundo no se acaba con los toros en diciembre. Hay un tema ahí que me llama una frase que me llamó mucho la atención, de alguien por ahí lo dijo, que nosotros compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no le importamos. Entonces, qué fuerte esa frase. Es muy fuerte, pero no tiene, o sea, tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, cuando uno vaya a hacer algún tipo de gastos, tal vez bueno traerse a cotación esa frase, porque es cierto, ¿verdad? Si la analizamos a fondo, es cierto. Entonces, es una forma de cuidar cómo es que uno va a administrar sus recursos. Y si a usted le gustaría aprender a realizar un presupuesto, a establecerlo y también a tener unas finanzas familiares saludables, no se mueva, porque al regresar de la pausa acá en Proyección INVO le vamos a dar las recomendaciones que usted necesita. Anoche en Telediario Estelar. Llegamos al fondo de los hechos. La polémica. El informe preliminar del organismo de investigación judicial revela las agresiones que sufrieron al menos 25 menores de edad. La sospechosa, de apellidos Rojas García y directora del lugar, quería amaestrar como perros a los bebés y los niños. No se explica cómo es posible que este tipo de situaciones se den. Es totalmente indignante. No puedo aceptarlo. El análisis. La tecnología llegó esta semana a nuevas empresas de autobús. Ya son 1000 unidades que operan en la gran área metropolitana que cuentan con la opción de pago electrónico. Tenemos certeza de que el equipo que hay que utilizar no es nada barato. Sin embargo, con el apoyo del Banco Central, pues estamos logrando llegar a esos lugares. Los sucesos. Este es el momento en que el conductor de un vehículo sale corriendo de su carro mientras era perseguido por 2 hombres armados que intentaron secuestrarlo. Y es que los delincuentes pues suelen preferir este tipo de vehículos comunes que pueden pasar desapercibidos para utilizarlos en la comisión de otros delitos. Telediario Estelar, de lunes a viernes, 8 de la noche, Canal 8, cerca de vos. Yo soy Sofi Porras, qué bueno saber que vos nos acompañás también en noviembre, que es nuestro mes de aniversario. No te perdás este fin de semana, por supuesto que Mundo Bésame TV, porque se lo vamos a dedicar todo el programa a la música del señor Carlos Rivera, que es el artista Bésame también de este mes de noviembre, así que ya sabes, te esperamos puntuales a las 9:30 de la mañana.
Consultores Astrológicos presenta el programa donde usted sentirá la energía y el saber de orientadores expertos que darán solución garantizada a todos sus problemas. ¿Qué tal, amigos del alma? Somos el Grupo Elian Internacional. Si tiene problemas en la suerte, juega números, chances, loterías y nunca gana, o juega los números hoy y caen mañana, usted tiene bloqueada su suerte, busca una ayuda, ven acá, le damos los números de suerte para que pueda ganar como muchas personas lo han logrado. Recuerde que usted puede tener suerte en los juegos de azar como siempre has querido. Llame ya, llame ahora y cambie su vida. Gracias por seguir con nosotros en Proyección INVU, y esta mañana estamos hablando de un tema que a todas las personas nos interesa. Estamos hablando sobre finanzas familiares, y antes de irnos al corte estábamos hablando de las promociones. Pero les voy a contar que aquí estábamos en un debate buenísimo de los conciertos. Y es que, bueno, justamente hoy que es el concierto de Gilberto Santa Rosa y todos los que vienen, las facilidades, ¿cómo priorizarnos en lo que queremos, Fabi? Exacto, aquí nos estaba dando el ejemplo don Javier, que tiene un hijo que quiere ir a un concierto que hay en febrero, pero que también quiere ir a otro que hay en enero. Entonces hay que preguntarles a cuál quiere, escoja este o este. Hay que priorizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que querés hacer? Yo quería volver con un tema que decías de las tarjetas de crédito. Al final en general las tarjetas de crédito son un instrumento financiero, pero tiene una serie de beneficios, ¿verdad? Uno puede aprovechar puntos, millas, cashback. Hay una serie de beneficios que te dan que, si uno logra administrar ese instrumento de forma correcta, le puede sacar muchísimo provecho, ¿verdad? La tarjeta por sí sola no es mala, es la capacidad que tiene uno de autocontrolarse primero, ¿verdad? Y saber hacer un buen uso y aprovecharme de eso. Hoy las diferentes instituciones financieras tienen muchos programas de lealtad, ¿verdad? Que te permite 2x1, 50% en esto. Hay un montón de cosas que uno puede sacarle provecho, y eso va en beneficio del buen manejo de la tesorería o el presupuesto familiar. Bueno, yo estaba pensando en los que son a tasa cero para los conciertos. Los conciertos es un buen ejemplo, ¿verdad? Yo voy a todos. Los conciertos son con tasa cero. De nuevo, y usted en un presupuesto puede decir tasa cero conciertos. Si usted tiene, no sé, 3 conciertos que ya sabe, ya muchos de los conciertos del año ya están, ¿cómo se llama?, preestablecidos. Entonces uno dice, yo quiero ir a este. Entonces lo va a tomar a tasa cero por 3 meses, a 6 y a 12. Y entonces va uno ordenando las finanzas de forma tal de que no vaya a generar un desbalance tal que le genere un sobreendeudamiento, que ese es el pecado en el que no hay que caer. Y estábamos hablando también durante la pausa de la importancia de las finanzas familiares, pero de acuerdo también a la cantidad de miembros, porque evidentemente no es lo mismo una persona que no tenga una responsabilidad de hijos, por ejemplo, como Tati, ¿verdad?, que los que sí tenemos. Entonces sí tenemos hábitos distintos que aprender. Son escenarios diferentes en cada caso, ¿verdad? Yo puedo hablar, por ejemplo, conozco el caso de una muy buena amiga que el perro es casi un hijo, ¿verdad? Y entonces sí, tiene gastos de veterinario, alimentación, casi, desde el punto de vista financiero, actúa como si fuera un hijo. Entonces es una responsabilidad que hay que tener y que hay que, de nuevo, presupuestar. Emergencias, igual que le puede pasar a uno con un hijo, ¿verdad?, con el caso de la mascota. Y así, medicinas, alimentación, inclusive cuando esta persona sale del país, tiene que dejarlo en un hotel, pues no lo puede dejar dentro del condominio, porque la van a terminar echando del condominio, ¿verdad? Entonces, todos ese tipo de gastos es lo que uno tiene que ordenar. La gente muchas veces me pregunta, ¿y qué herramienta usas? ¿Verdad? En esto uno no debería ser muy sofisticado, ¿verdad? Papel y lápiz, un cuaderno donde anote. Mi abuelita anotaba todo. Entonces igual, va uno anotando y simplemente se va dando cuenta uno de qué es en lo que está gastando más. Y hay herramientas tecnológicas, la más sencilla, el Excel, ¿verdad?, para poder llevar eso. Y hay varios apps que uno puede bajar, tanto en iOS como en Android, ¿verdad?, en las diferentes plataformas, para llevar de forma gratuita el presupuesto de gastos e ir haciendo una comparación y, de nuevo, revisar todos los meses. Se me fue la mano en restaurantes, se me fue la mano en las invitaciones del café, en la oficina. Ese tipo de cosas es lo que uno tiene que estar monitoreando para no tener
más gastos de la cuenta que de nuevo vuelvan a generar un problema de déficit que te lleve a un sobreendeudamiento. Y justamente, Cristian, para no tener ese déficit y algo tan sencillo, ¿qué podría hacer? O sea, una persona que nunca ha hecho un presupuesto y que diga, bueno, o sea, ya oí todo esto y sí, voy a hacerlo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, lo primero es aceptar que necesita hacer un presupuesto. Como todo en la vida hay que empezar por ahí. Lo segundo es, bueno, si es un presupuesto, tiene que ser familiar, reunirse con la familia, sentarse y empezar a determinar, bueno, primero, ¿cuáles son mis ingresos? ¿Cuáles son mis ingresos fijos? Si tengo ingresos variables, etcétera. Luego, establecer muy bien cuáles son mis gastos, ¿verdad? ¿Qué gasto? ¿En qué estoy? ¿Cuáles son esos gastos que son los fijos y los variables? ¿Verdad? Y después establecer, bueno, ¿cómo estoy en esa balanza? Ingresos versus gastos. Lamentablemente muchas veces uno se da cuenta que están números rojos, ¿verdad? Y posiblemente eso es lo que lo obliga a utilizar la tarjeta de crédito para cubrir ese déficit. Y entonces esto se hace como una bola de nieve, ¿verdad? Se va acumulando y se va acumulando. Entonces, lo primero es establecer claramente cuánto gano y, muy importante, cuánto gano, cuánto es mi liquidez, cuánto gano líquido. Porque muchas veces uno puede decir, es que yo gano tanto, sí, pero realmente de eso, con todas las cargas sociales, si es asalariado, etcétera, los renta, lo que usted quiera, tiene que determinar, no, yo gano esto, pero realmente a mí lo que me llega, lo que me entra en mi cuenta es tanto. Parta de ahí, ¿verdad? Y luego vaya determinando cuáles son esos gastos. Sobre todo, yo insisto mucho en los gastos hormiga. Nosotros nunca visualizamos los gastos hormiga y esos son fatales. Que estoy en la casa viendo un partido y digo, ay, pues ya qué ganas de ver ese partido picando con algo. Voy a ir a comprarme unas picaritas, para no decir otras cosas, ¿verdad? Y con un fresquito. Sí, un fresquito natural. Ahí. Y ahora es más fácil porque es solamente una aplicación por el celular y llega a la puerta. Ni siquiera tengo que salir, ¿verdad? Hasta eso, ¿verdad? Y bueno, y lo que implica también que pagar el costo del traslado, ¿verdad? Pero eso uno no lo ve y dice, bueno, hoy gasté 10,000 colones, y hay otros 3,000, 2,000, o estoy en la mañana y ya no quiero hacer el desayuno, voy a ir a la vuelta, lamentablemente tengo una panadería, entonces voy y me compro algo ahí. Cuando nosotros empezamos a sumar eso en el mes, nos damos cuenta que es algo significativo y no lo estamos midiendo. Y posiblemente cuando yo haga el presupuesto, no tomo en cuenta esas pequeñas cosas. Entonces cuando voy a cerrar, digo, qué raro, pero ¿por qué gasté más? Entonces es muy importante. Lo de las herramientas, sí, ahora hay muchas facilidades, pero como decíamos, a ver, un simple cuaderno e ir uno marcando ahí, pero con esto los celulares, hasta el mismo celular, las herramientas, hasta las apps, le pueden avisar a uno cuando se sobregira y todo. Ya para poner el ejemplo con los porcentajes que dio don Javier, si una persona gasta 100,000 colones, tiene que saber que 50 son para gastos fijos, 20,000 para emergencias, ¿verdad? Para imprevistos para los gustitos y demás. Y el 30%. Y el 30% para pagar cosas de deudas y de ahí ojalá un 15,000 colones le sobren para ahorrar. Más o menos. Sí, normalmente, bueno, en las instituciones que ofrecen créditos utilizan el parámetro del 30% de endeudamiento, ¿verdad? Que eso es lo que le miden la capacidad de pago a los clientes. Ese es como el ideal. Sin embargo, hay instituciones que le suben un poquito más ese porcentaje también porque eso va a depender del ingreso que tenga la persona. Entre mayor ingreso le aumentan. Pero eso es fundamental porque, vamos a ver, las deudas no son malas. Muchas veces no podemos satanizar a las deudas, ¿verdad? Ocupamos deuda, pero sobre todo para ojalá que crezca nuestro patrimonio. Invertir digamos, en un activo, por ejemplo, la casa definitivamente vamos a tener que comprarla con un endeudamiento. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que para yo comprar una casa, a pesar de que tenga un endeudamiento, que es un endeudamiento bueno y es a largo plazo, tengo que tener una parte para ahorrar. Porque normalmente nadie me va a dar un crédito por todo el valor de la casa. Es muy complicado por el tema de garantía. Por eso es que aquí también es importante el tema del ahorro. Y todo eso tenemos que visualizarlo. Si yo digo, el año entrante, mi objetivo es comprarme un lote para ir pensando después en una construcción, lo primero que tengo que pensar es, bueno, ese lote vale tanto, posiblemente me van a pedir el 10% del valor de ese lote, entonces voy a empezar a ahorrar ese 10%. Y yo me mido dependiendo de mi capacidad. Cuando ya tengo ese 10%, ya puedo ir por un financiamiento y basado en todo esto que decía don Javier, en los parámetros del 30%, tener un presupuesto bien establecido y tener algo muy importante. Yo tengo que establecer, cuando hago mi presupuesto, contingencias, por ejemplo, ¿qué pasa si sube la tasa de interés? Entonces meterle un poquito más, porque esas veces nos pasa que lo hacemos como fijo
y cuando pasan estos cambios, pues se nos cae el presupuesto. Perdona, ahí yo creo que es importante 2 elementos más. Vamos hacia un mundo de bajas tasas de interés. Lentamente, pero vamos hacia ese mundo. Y es importante eso que menciona Cristian, de que la gente tiene que tener muy clarito, ¿verdad?, que en algún momento puede rebotar. Y entonces, si la tasa de interés se devuelve, ¿cuál es realmente mi margen de maniobra? Y el mejor ejemplo es el tipo de cambio, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos visto cómo el tipo de cambio ha bajado de forma sostenida. Hay un tipo de cambio que uno podría considerar bajo, ¿verdad? Y lo otro entonces es, ¿qué pasa si el tipo de cambio se devuelve? Si se devuelve hasta 1,000 pesos, ¿será que me alcanza? O si se devuelve hasta 700, y ahí es donde me tengo que empezar a preocupar. Ciertamente esa es la labor del banquero, hacer ese análisis ácido de sus clientes, pero también uno como padre de familia o madre de familia tiene que ser muy responsable a la hora de meterse en un crédito. Porque de nuevo, el presupuesto familiar es solo una herramienta, pero es una herramienta que te genera bienestar emocional y armonía familiar, ¿verdad? Cuando en mi época de banquero, ¿verdad?, uno cuando escuchaba divorcio, uno sabía que eso se iba a convertir tarde o temprano en problemas económicos, ¿verdad? Eso es como cuando un equipo se desmembra. Entonces, de nuevo, uno tiene que sentarse y hacer la labor y la tarea de sentarse y entender qué es lo que le está pasando a ese cliente. Y uno, como responsable del hogar, tiene que sentarse también a decir, bueno, tengo una nueva restricción presupuestaria. Porque en el hogar, en la familia, los 2 salarios o los 3 o los que haya son parte de la familia. No se vale decir, esto es lo mío y eso es lo tuyo. No, no, es que aquí hay cosas que son de los 2. Y eso es lo que uno tiene que definir como objetivos. Eso quería preguntarle también, porque a veces puede generar alguna lucha o roce entre las parejas o con los hijos, que algunos que trabajen. ¿Cómo se deben unir todos esos salarios? Por ejemplo, papá y mamá, sí, tienen derecho a saber cuánto gana cada uno, sumarlos, y también los hijos. Y construir un presupuesto juntos. Ajá, por eso, entre ambos, ¿verdad? Así es. Y me imagino, ustedes son los que saben, que también tendrán derecho a dejarse alguna partecita de su salario para lo que se quieran comprar. Bueno, ellos. De nuevo, 50, 30, 20. En ese 20% está lo mío, que yo soy corredor, entonces si me quiero comprar un par de tenis, claro, qué maravilla, me las compro. Ojalá mi esposa me las regale, pero bueno, si no me las regala, pues yo me las compro. Sí. Pero entonces yo tengo esa libertad. Pero en principio, en ese 50 y en ese 30, jugamos el mismo partido, ¿verdad? Y buscamos el mismo objetivo. Porque si no, entonces las cosas se complican. A nosotros, en la oficina, dentro de nuestro programa de responsabilidad social, de educación financiera con nuestros colaboradores, nos hemos dado cuenta que muchas veces parte de los problemas familiares parten de que son islas. Y entonces es muy complicado. Entonces, ¿y quién paga esto? ¿Y quién define esto? ¿Y si hay que hacer un arreglo a la casa? Ahora que llovió tanto, las goteras. Sí. Bueno, es que eso me toca a mí, pero es la casa de los 2, ¿no? Claro, porque a veces hacen eso. Bueno, usted paga... Eso te iba a decir. El diario. Y yo pago los servicios. Yo pago los recibos, usted paga el internet. Eso, ¿qué tan aconsejable es? A mí particularmente no me gusta, porque el día de mañana pasa algo y usted está ciego de la información. Yo no sé cuánto gastaba en la luz, el agua, el teléfono, no sé cuánto se gastaba en el supermercado. Es mejor, de nuevo, y esto hay que verlo como un equipo. Eso es como el defensa que se deja la bola. No, la bola hay que pasarla para llegar a marco. Es exactamente el mismo principio en el hogar. Bueno, es que eso que justamente estamos hablando, me parece que si usted está viviendo, está en pareja, y quien nos esté observando esta mañana y dice, bueno, Cristian, es que yo efectivamente pago una parte y mi pareja paga otra parte, ¿cómo hacer? Deberíamos nosotros mejor unir esos salarios y decir, bueno, esos son los gastos y eso es todo lo que nos entra a nivel familiar. Sumar ingresos y dividir gastos. La unión hace la fuerza, ¿verdad? Entonces, si logramos unir nuestros salarios y estamos claros de en qué queremos gastar, si vos y yo nos sentamos y hacemos un presupuesto y decimos, mira, de todo esto que gastamos, yo quisiera ahorrar el 10% para poder hacer un viaje a Europa, o porque quiero cambiar el carro, o porque quiero, ¿sabes qué? Qué bonito hacerle la ampliación a la casa para hacer el barbecue afuera. Ese tipo de cosas, de nuevo, hace que la pareja se una más, tenga objetivos comunes, y de nuevo es una herramienta de bienestar y armonía familiar. Ya se los dije, el divorcio es el primer síntoma que ve el banquero de que la cosa se le va a enredar,
desde el punto de vista de créditos de consumo, créditos de vehículos y créditos de la casa. Ya le estamos informando acá en Proyección Inbu sobre las finanzas familiares para que usted las mantenga de una forma saludable, pero también puede hacerlas crecer. Y eso se lo vamos a contar al regresar de la pausa. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Ya casi. Lo vemos. A la hora de realizar un presupuesto familiar, es importante que cada uno de los miembros conceda una cantidad específica de recursos para diferentes destinos, entre ellos un ahorro en común, lo que le permitirá a cada uno de los miembros tener una cantidad de dinero guardado que pueda ser utilizado en cualquier momento, ya sea en conjunto o de forma individual. Pero ¿sabe usted cuál es el porcentaje aconsejado en que se debe dividir un presupuesto familiar? Sí, en el mundo ideal se habla de una regla 50-30-20, donde yo voy a destinarle 50% de mis ingresos al pago de deuda, pago de servicios públicos, alimentación, ropa, un 30% a lo que es entretenimiento, por ahí temas de ocio, por ejemplo, el planear una salida vacacional con mi familia, ir al cine, y un 20% sí debería destinarse al ahorro como tal. El presupuesto familiar, incluyendo el monto destinado al ahorro, debe estar en constante revisión para poder ajustarlo a la realidad de cada momento. Es importante que ese presupuesto que hablamos hace un ratito se revise y se ajuste en el tiempo. No puede ser un presupuesto estático. De repente puede ser que haya un mes donde no cumplimos esa meta de ahorro, entonces el otro mes deberíamos de cubrir esa porción que no cubrimos en el mes anterior. Pero va a depender en este caso de las circunstancias de cada familia como tal. Lo ideal es primero entender cuánto me ingresa, cuánto puedo gastar, que eso es fundamental, y por otro lado, la parte del ahorro, que es fundamental. Tomar una parte de su presupuesto familiar para ahorrarlo siempre le dará beneficios que a la larga le servirá a cada uno de los miembros. Al destinar una cuenta específica para ahorro, en este caso si es una entidad bancaria supervisada, pues le va a ofrecer una tasa de interés, en este caso que aparte del capital que la persona está invirtiendo, pues va a tener en este caso un retorno de inversión en tasa de interés. Entonces estamos hablando que la persona destinaría esa porción de ahorro, pero también va a tener un beneficio pues al final del periodo del ahorro. Recuerde que con un presupuesto familiar, usted siempre estará tranquilo financieramente, y más aún si sabe que parte de ese dinero está siendo ahorrado para cualquier eventualidad. Informó Álvaro Valverde Loaiza, Proyección Inbu. Bueno, y es que justamente estamos hablando sobre finanzas familiares y la importancia del ahorro, pero hay un tema que es súper importante. ¿Qué pasa cuando en una familia, en una pareja, digamos que hay chiquititos o no, nada más hay dos salarios, uno de los dos gana mucho más que el otro? Qué sé yo, uno puede estar ganando más de 1 millón de colones y el otro no llega al millón. ¿Cómo se reparte esa finanza ahí? Sí, es importante, vamos a ver, esto es un trabajo en equipo, como yo lo decía don Javier. Lo que se debe partir es de ver el ingreso total y repartirlo, estableciendo, digamos, los porcentajes que hayan definido para gastos en función de los ingresos. Entonces, lo importante es que se trabaje en forma común, ¿verdad? Sobre un objetivo común, que se establezcan ahí precisamente cuáles son los gastos y qué voy a gastar yo y qué va a gastar mi esposa, por decirlo de alguna forma. Pero verlo desde el punto de vista de un trabajo en equipo. O sea, que eso es un presupuesto familiar y así se debe utilizar. Bueno, tenemos estos gastos, le vamos a entrar juntos a estos gastos, ¿verdad? Ustedes recomiendan, por ejemplo, la esposa recibe un salario en una tarjeta, en una entidad financiera, el esposo la recibe en otro, que tengan una en común para que de esa cuenta, de esa tarjeta, hagan los distintos pagos. Depende mucho, ahí sí depende porque realmente, digamos, si yo he trabajado toda la vida con una institución financiera y conozco bien la herramienta y mi esposa trabaja con otro y maneja bien la herramienta, no hay ningún problema, o sea, pero lo importante es que haya un repositorio común de información, ¿verdad? Y entonces yo sé que, para ver el ejemplo, que si vos ganas medio y yo gano un millón, ¿verdad? Tenemos 1,5 millones, entonces de nuevo, ¿cuáles son las reglas del juego? Las reglas del juego es 50% para todos los gastos, 30% para que lo usemos, ojalá,
para pagar las deudas, ojalá nos sobre para poder ahorrar e invertir, que ahora vamos a hablar de eso, y un 20% para el ocio y para las cosas generales. Y ese 20%, mira, nos vamos a poner de acuerdo, como es 1,5 millones, ¿verdad? El 10% es para vos y el 10% es para mí. Y entonces, yo, si te quiero regalar solo flores con ese 10%, fabuloso, y si vos me querés regalar tenis, con eso yo estaría también muy feliz. Entonces, pero es parte de definir esas reglas del juego. Comunicación, como todo en la vida, ¿verdad?, es fundamental a la hora del manejo de presupuesto familiar. Sobre todo cuando ya, y ahora estuvimos hablando de eso, ¿verdad?, cuando tiene uno niños que tienen que empezar a explicar el uso del dinero, y cuando ya tiene uno adolescentes, cómo comienza uno a manejarlo de forma diferente. Yo con mis hijos, por ejemplo, ya a esta edad de ellos, siendo adolescentes, como que regalarles un peluche ya yo no se lo regalo. Entonces ellos prefieren dinero. Entonces yo lo que hago es que se los deposito en su tarjeta y les digo, ahí está el dinero. Si usted se lo gasta en confites, es su problema, ¿verdad? Pero acuérdese que usted me ha dicho que quería aquellas tenis chivísimas, que quería aquellos audífonos. Entonces ahora sí, empiece a presupuestar, a priorizar, fíjese a ver si le alcanza, ¿verdad?, y puede venir al banco, ¿verdad?, y puede pedir un crédito, ¿verdad? No, y todos conocemos, creo, y eso estábamos hablando también, algún adolescente que ya trabaja, puede ser que tenga 20 años, 18, y que no aporte nada a la casa. Y eso también es importantísimo, ¿verdad? Inculcarles que hasta un recibo del agua, de la luz, que pague el internet, pero que sí tenga una responsabilidad. Yo conozco gente de 40 años que viven con sus papás y no pagan ni el agua. Bueno, yo mi primer trabajo, mi papá tenía un Excel, ¿verdad? Entonces siempre lo hemos vacilado porque es financiero. Entonces él tenía un Excel, iba apuntando absolutamente todo. Entonces nosotros somos 3 y yo decía, cada uno debe tener una hoja en ese Excel de todo lo que le vamos costando a papi. Y cuando yo empecé a trabajar, me tocó que me dijeron, ok, este es su primer salario. Qué bonito, venga, vamos a hacer el presupuesto. Y a partir de ahora le va a tocar pagar esto, 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 esto y esto. Y eran los recibos de los servicios, ¿verdad? Para concientizarme de que yo también era parte de ese gasto. Entonces, cuando ya pues me fui a vivir sola, ya para mí pagar los recibos era como lo más normal. Ahí en beneficio de tu papá, más que una lección financiera, era un tema de disciplina. Estos temas de llevar presupuesto, así como hace uno dieta de cuando en cuando, ahora en enero que también se va a poner de moda, es un tema de constancia y disciplina. Entonces, estar revisando los gastos, estar priorizando y darle eso a los hijos es también parte de la educación y de la formación que uno como papá tiene que darles. Es decir, vea, ahora usted, qué dicha que trabajas, qué dicha que ganas, pero te va a tocar asumir ciertas responsabilidades, aunque sea proporcionalmente del hogar. Ahí la importancia de crear los hábitos desde pequeños, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Porque es más fácil, sobre todo con estas generaciones, el inculcando eso, porque eso es complicado también. Ahora usted mencionaba el tema de cómo manejar el presupuesto. También hay que tomar en cuenta, vamos a ver, aquí se dicen cosas generales y reglas básicas. Sin embargo, cada familia tiene su particularidad, ¿verdad? Y tiene que asimilarlo o practicarlo de acuerdo a sus posibilidades. Eso es muy importante, ¿verdad? Que no se entienda que aquí se está tratando de decir que para todos es igual. Es importante que la gente sepa, bueno, de acuerdo, yo puedo tener adolescentes o puedo tener niños pequeños. En función de eso, mis gastos son diferentes. Entonces, en función de eso, yo tengo que preparar el presupuesto. Usted como subgerente del INBU, me imagino que ve también muchos casos de gente que quiere solicitar créditos y demás. También cuando termina un año, la gente dice, no, yo quiero estrenar carro o quiero estrenar casa, quiero comprarme un apartamento. Y ya esos son gastos muchísimo mayores, ¿verdad? Entonces, ¿qué deben tomar en cuenta para tomar este tipo de decisiones? Sí, bueno, primero tener claridad qué es lo que quieren, ¿verdad? Y sobre todo, saber que, por ejemplo, si es adquirir un activo, es algo que me va a hacer crecer mi patrimonio. Eso es importante. Es una inversión, no lo veamos como un gasto, ¿verdad? Que es diferente a los financiamientos por consumo. Sí es una inversión. Entonces, lo primero es tener claridad, volvemos a lo mismo, y esto es fundamental, de mi presupuesto. ¿Cuáles son mis ingresos? Y saber si yo tengo capacidad para cubrir ese 30%, que hablaba ahora don Javier, de los parámetros, si ese 30% se acomoda a la cuota que yo voy a pagar por ese crédito, ¿verdad? Si no tuviera más financiamiento, si no tuviera más créditos. Si yo tengo esa capacidad de hacerlo, es un buen momento para hacerlo.
¿verdad? Hay que partir que son créditos a largo plazo y pueden pasar muchas cosas en el largo plazo. Entonces uno también tiene que tener una contingencia de decir, bueno, si yo voy a pagar un 30% por esta cuota, voy a tratar de que sea un poquito menor por aquello que suba la tasa de interés. Bueno, no es en el caso del limbo, porque nosotros afortunadamente tenemos tasa fija y eso no va a pasar. Pero digamos, si lo va a hacer en otra institución, pues tiene que prever siempre esas cosas. Ahora comentaba con don Javier, antes de iniciar la entrevista acá, que hubo un tiempo que las tasas de interés bajaron demasiado en la tasa básica pasiva. La metodología ahora que se utiliza para el cálculo de tasa no era como antes, que no se usaba la tasa básica como parámetro. Entonces bajó tanto la tasa básica pasiva que las cuotas de los créditos eran muy bajas, porque eran tantos puntos sobre esa tasa. Y sobre eso se endeudó la gente. Pero después vino el efecto contrario, empezaron a subir las tasas y ya la gente que tenía capacidad de pagar una cuota que fue medida en su momento, conforme fue creciendo esa cuota, ya no tenía esa capacidad y empezaron los problemas. Entonces yo insisto mucho en el hecho de que uno cuando hace un presupuesto tiene también que poner una casilla que se llama imprevistos. Eso es fundamental. Ahora, hablando de deudas, ustedes como expertos, porque Tati también en este tema, ¿cuántas deudas se recomienda, entre comillas, que una persona pueda tener? ¿Se le permite? ¿No más de 3, no más de 2? ¿Y cuáles? Vamos a ver. Yo sé que todo va de acuerdo al presupuesto. No es tan importante la cantidad de deudas, sino cuánto pagas mensualmente de esas deudas. Y el dato, digamos, la regla de dedo que se usa en banca, en finanzas en general, es que no debería sobrepasar el 30%. O sea, si usted está pagando por su carro, por su casa, por la tarjeta de crédito, si tiene algún financiamiento adicional, el almacén de línea blanca, lo que sea, ojalá que eso no supere el 30%. Y como bien dice Cristian, ojalá tener un colchón de seguridad. Ojalá estés en el 25%, porque si la tasa sube o porque en realidad el carro me endeudé en dólares y entonces ahora el tipo de cambio está subiendo, bueno, tener esa capacidad de poder, ese colchón de seguridad de ese 5%. Pero yo quiero volver a un temita para que no se nos quede. A la hora de hacer el presupuesto hablamos mucho de los ingresos. Cuando uno ahorra, ¿verdad?, y está pensando en un objetivo como tal vez comprar un apartamento como inversión, no para usarlo uno, sino como inversión, esa es una fuente de diversificación de ingresos. Si usted tiene una habilidad adicional, no sé, pinta bonito, puede hacer ahora tarjetas en Navidad, esa es una fuente adicional de ingresos. Entonces usted no solamente tiene que sentarse a revisar gastos, sino puede explorar alternativas para generar más ingresos en el hogar. Tanto ¿cómo se llama?, el papá o la mamá, como los hijos, ¿verdad? Y salir a vender naranjas. Yo vendía guayabas en el barrio, y ¿cómo se llaman? No pasa nada. Y uno podía tener un ingreso adicional para poder mejorar y darle más salud financiera a la casa. Bueno, las finanzas familiares son definitivamente un tema importantísimo que tenemos que comunicar, y es que justo hoy estamos hablando de eso. Vamos a separar un ratito nada más y al regresar vamos a terminar con este tema. Canal 8 te invita a vivir una noche mágica llena de luz y alegría. Este 14 de diciembre, a las 5:30 p.m., conéctate y descubrí el espíritu navideño junto a nuestros presentadores. Estamos listos para iluminar tu corazón y despertar la magia en cada rincón de Costa Rica. Festival de la Luz 2024, una noche mágica para vivir en Canal 8. Conéctate y celebra con nosotros. Familia Caliente, soy Fran Rojas y te invito a que este y todos los sábados a las 8 de la mañana en Canal 8 Multimedios, no te puedes perder. Canal 8, 8 de la mañana, no te perdés. La Caliente TV, ya sabes, sábados 8 de la mañana en Canal 8 Multimedios. Todos los artistas, todo lo más caliente de la 90.7 FM, ahora en La Caliente TV. Inaudito. Amigas,
y amigos lindos que nos ven desde Costa Rica, no se pierdan Inaudito de 3 a 5 de la tarde por Canal 8. Más allá de tu ventana, hay un mundo sorprendente que guarda historias escalofriantes. Aquí tendremos los relatos más aterradores sobre fantasmas, asesinos seriales. Pues lo maté y luego lo maté, me lo comí. Evidencias de vida extraterrestre. Inaudito, de lunes a viernes, 3 de la tarde, por Canal 8, más cerca de vos. Estamos de vuelta en Proyección INVU y precisamente los seguidores de este programa nos contaron cómo manejan sus finanzas familiares, así que escuchémoslos. Se lleva como el presupuesto mensual y ya cuando llegan los pagos de la quincena se ve qué pago va para cada uno, ¿verdad? Pero sí, siempre hay que tratar con un presupuesto porque si no se sale con eso, ¿verdad? De tarjetas, comida, servicios públicos, alquiler, siempre hay que tener un presupuesto porque si no se puede. Uno pagaba la casa, otro pagaba la luz, el otro el agua, el cable y así, pero ya ahora y solo yo. Justamente de eso hemos estado hablando toda esta mañana, de la importancia de las finanzas familiares. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, Cristian, pero así, en un minuto, una reflexión final. Ok, lo primero, ordenémonos, eso es importante. Empecemos por utilizar herramientas sencillas para establecer ese orden, que es precisamente lo de un presupuesto familiar, que es lo que hemos venido hablando. Tengamos claridad de qué nos ingresa, qué gastamos y empecemos a disminuir aquellos gastos que no sean, digámoslo, necesarios, que podemos modificarlos o cambiarlos por otras cosas. Ahorremos, es muy importante el ahorro, eso es fundamental para cualquier cosa. No dejemos de darnos gustos, pero que no sean gustos que tengan que recurrir a un financiamiento, sino más bien que sean parte de un ahorro. Establezcamos metas claras de qué es lo que queremos. Queremos una casa a futuro, un lote, si queremos un carro, si queremos un viaje, etcétera. Establezcamos un fondo de emergencia, para llamarlo de alguna forma. Eso es importante porque evita que tengamos alguna situación que nos pueda llevar a un endeudamiento que no sea necesario. Inculquemos en nuestros hijos también el tema de los presupuestos, hacerlo en familia, como bien decía don Javier, eso es fundamental. Y desde pequeños a los niños, como decía, inculcarles ese orden de cómo gastar y también sobre todo cómo invertir, eso es fundamental también en todo esto. Don Javier. Sí, yo quisiera terminar con 3 ideas muy claras. La primera es transparentar, ¿verdad? Transparentemos los ingresos del hogar, sepamos de dónde viene la plata que podemos gastar. Segundo, autocontrol, revisemos conscientemente nuestros gastos, cuáles son fijos, cuáles son variables, cuáles son ocasionales, cuáles son esos gastos hormiga que estamos gastando, ¿verdad? Casi que sin ver, ¿verdad? Seamos conscientes de eso. Y tercero, definamos ilusiones juntas, ¿verdad? Si podemos construir como familia un presupuesto ordenado, con un objetivo, casa, carro, viaje, tranquilidad financiera cuando nos retiremos, eso es lo más importante. Bueno, pues ya sabe, usted allá en casita o en su oficina donde nos esté viendo, recuerde nuestras redes sociales del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Y muchísimas gracias a don Javier y a don Cristian por acompañarnos. Gracias. Y desde ya recordarles también a los televidentes que el próximo viernes estaremos hablando en Proyección INVU del aguinaldo. Recuerden que a partir del 1 de diciembre son miles de millones de colones los que se empiezan a depositar en el país. Así que también vamos a darles algunas recomendaciones de cómo administrarlo. Nos vemos el próximo viernes a las 11:45 de la mañana en Proyección INVU. Chao. Hasta aquí, Proyección INVU, Renovemos Costa Rica. Lo esperamos el próximo viernes con más información de su interés. Canal 8, cerca de vos.